Gracias a todos por ciberestacionarse a través de La Estación del Cielo, www.laestaciondelcielo.com. Ya saben, los días miércoles a partir de las 6 de la tarde Colombia, 7 Miami, medianoche en España y gran parte de Europa, con Línea Amiga, la línea de psicoconsejería a través de La Estación del Cielo. Y tengo el gusto y el honor de presentarles a la doctora Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica, y ella nos va a presentar a nuestra invitada especial y a todo el equipo de trabajo. Adrianita, bienvenida a tu casa y a tu programa, la Línea Amiga por La Estación del Cielo. Bienvenida. Hola cibernautas, pero muy buenas tardes, nuevamente aquí en su programa Línea Amiga. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Mil disculpas, de verdad, queremos pedir disculpas porque hoy empezamos otro poquitico tarde, pero bueno, a veces se presentan este tipo de situaciones, pero nada, aquí estamos, cibernautas, aquí estamos con toda. Hoy tenemos un programa muy especial, la verdad que hoy queremos más que los otros días, no porque no lo hagamos en este programa de Línea Amiga, pero de verdad que hoy más que nunca queremos ser luz a este mundo, luz a estas naciones y en particular por el tema que vamos a tocar. Pero antes de eso, como siempre, yo muy bien acompañada, supremamente bendecida, porque aquí tengo el equipo número 1. Entonces, además que tenemos una gran invitada. Hello chicos, ¿cómo vamos? John Álvaro, John Jairo, qué rico, ¿cómo están? Cuéntenme. ¿Cómo están? Aquí contentos nuevamente, reunidos hoy miércoles. Bendito el Creador que nos da el espacio, la oportunidad de poder aquí estar juntos en familia. Para hablarle de lo que más nos gusta a nosotros, que es la palabra del Eterno, pero hoy hay un tema muy especial. Sí, señora, así es. Hola, Johncito, ¿cómo vamos? Hola, equipo. Hola a todos los que nos están escuchando. Agradecido como siempre con el Eterno porque nos permite estar aquí hoy, tratando de llevar un mensaje de esperanza, un mensaje también de reflexión, y más aún en este tema que es muy sensible y que al mismo tiempo requiere de que como sociedad estemos pendientes de los demás también. Exacto. O sea, tener responsabilidad afectiva, creo que se llama, es un término que creo que me lo estoy aprendiendo, ¿no? Sí, señor. Entonces, en sintonía y buscando que el Eterno nos dé luz aquí también para hablar y discutir este tema. Amén, así es. Hoy creo que vamos a dar un poco de lo que el Eterno nos dice en su palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque es muy necesario. Bueno, pero cibernauta, les cuento, hoy tenemos una invitada muy especial, amiga, colega, compañera de lucha, porque, ay Dios, sí hemos luchado, pero en la buena lucha, lo que hablamos de buena lucha. Hoy está con nosotros Jenny Salazar, ella es psicóloga, también tiene una vasta experiencia en el tema de las adicciones y en el campo clínico, lleva ya más de 15 años pues ejerciendo desde el área clínica, y hoy quiere hacer parte de este equipo y sobre todo, como les mencionábamos, de ese tema tan especial. Yo le digo mi Jenny. Hola mi Jenny, bienvenida, ¿cómo estás? No se escucha, espérate que no escuchamos, ya va. Que no miras a ver, Adrianita, mira, espérate, yo... Sácalo. Hacia arriba y... eso. No bueno, se escucha. Ya voy a cambiarles el micrófono ahí. Ya, qué pena. Aquí tenemos algunos. Vamos con este mientras, Jenny. Hola, buenas tardes. Qué rico estar aquí en compañía de estas personas. Es muy grato poder compartir hoy con ustedes y bueno, trabajar el temita que tenemos para hoy. Qué delicia. Amén. Gracias, mi Jenny. Bueno, cibernautas, ya sin más preámbulo, hoy a nivel mundial se hace una conmemoración a un tema que, como lo decía ahorita John Jairo, es bastante complejo, un tema bastante que toca mucho las fibras a nivel de salud espiritual, mental, emocional, todas las áreas. El tema del día de hoy es el suicidio. Hoy 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, es un día que la Organización Mundial de la Salud lo ha decretado de esta manera, precisamente porque el objetivo es crear conciencia, que creemos conciencia frente a lo que representa este tema y cuál es nuestro lugar en relación a esto, qué estamos haciendo para con el otro, con nuestro prójimo, qué estamos haciendo con las personas para
decir, venga, un momentico, yo hago parte de esta sociedad, yo hago parte de alguna manera de ti, porque compartimos un espacio llamado tierra, llamado universo, y tu vida es tan importante como es la mía. Entonces, como yo sí estoy pendiente de mi vida, quiero hacerlo también contigo. Entonces, la invitación hoy, cibernatos, es que estén allí muy pegaditos con nosotros, que por favor nos sintonicen, que si hay preguntas háganlas, comentarios, que compartan este espacio, porque siempre tenemos a nuestro alrededor alguien que lo necesita, que necesita una palabra de vida, una palabra de aliento, que se dé cuenta que siempre hay esperanza y que somos todos parte de esa responsabilidad tan grande. Entonces, nada, vamos a entrar en materia entonces con este tema. ¿Listo? Bueno, cibernautas, chicos, no sé si ustedes hay algo en particular como que quieran comentarle a Jenny antes de... No, vamos con el tema y ahí metemos la cucharada. Bueno. Sí está sonando el de... Sí, ¿ya? Pruébalo a ver. No está sonando. Espérate, a ver. No está sonando. Dale a ver, Jenny. Dale. No, ya le cambió el micrófono. Ahí sonó. Pero ahí sonó. ¿Sí sonó? Sí, sonó. No quiere sonar. Ya lo cambio. No. Bueno, vamos mientras tanto aquí, qué pena con ustedes, cibernautas, pero bueno, estas cosas pasan. Vamos a compartir aquí el micrófono mientras con Jenny. Y bueno, recuerden, cibernautas, que nosotros venimos hablando de un tema muy interesante que es la identidad. Por supuesto, al hablar de identidad tiene mucho que ver con el tema de quién soy yo, de cuál es ese propósito que tenemos nosotros en la vida, y por supuesto las personas que tenemos a nuestro alrededor, siempre lo hemos dicho, nuestra familia, nuestra comunidad son quienes inciden y están allí con nosotros en este proceso, en este caminar y sobre todo en esta búsqueda de la identidad. Entonces, hoy queremos, Jenny, empezar con algo muy importante, y es cuando nosotros estamos hablando de identidad, ¿qué podríamos decir en relación con la identidad para que suceda o que venga, digamos, y se atraviesen este tema del suicidio? Ok. El tema de la identidad es una de las cosas incluso que más se afectan cuando hablamos sobre el tema del suicidio. Sabemos que generalmente se conoce como un acto que está, un acto que tiene que ver la persona que atenta contra su propia vida, un acto que se hace daño a sí misma, ¿sí? Es un acto incluso como de los de mayor riesgo a nivel personal que uno podría tener. Y pues obviamente en esa parte está bien afectada toda la parte de la identidad, porque podríamos decir incluso que es lo que más se pierde en ese momento. Pierdo quién soy, qué quiero, qué deseo, porque en últimas, más que incluso la sola conducta como se ha descrito a nivel general o como lo describen pues a nivel de investigación y eso, que es un comportamiento o una conducta de riesgo, es un sufrimiento, ¿sí? Hay un dolor, hay una tristeza, hay un sentimiento negativo que incluso hay veces se vuelve muy abrumador para la persona, porque no sabe cómo manejar ese sentimiento o ese pensamiento incluso. Y ese sentimiento y ese pensamiento es tan abrumador que lleva a la persona a sentirse totalmente agotada, afligida, desesperanzada, desmotivada, y la hace sentir como que ya no tiene fuerza, no tiene energía y no le permite esa movilización, incluso aunque tenga a veces un proyecto, ¿sí? Porque la gente dice, pero tiene recursos, tiene una red de apoyo. Usted lo tiene todo. Sí, suelen exacto, decir eso. Usted lo tiene todo, usted qué le falta, porque está así, ¿sí? Pero cada persona es un mundo, ¿sí? Y ese mundo es muy particular y nosotros no sabemos, hay veces, cuándo vamos a quedar atrapados incluso por cosas que para el otro puede ser muy mínimo, para mí puede ser muy importante, ¿sí? Siempre hago la descripción y digo, cuando perdemos a un ser querido, ejemplo, una mamá, pueden haber 4 hijos, pero esa pérdida para esos 4 hijos es totalmente diferente. Para cada uno significa algo diferente, porque para cada uno se pierde básicamente ese vínculo con el que me estaba comunicando o relacionando con mi ser querido, ¿sí?
y ese puede ser conflictivo, puede ser muy bueno, puede ser de apego, puede ser distante. Entonces, de acuerdo a eso y a esa experiencia, así mismo me voy a sentir. Entonces, esa experiencia para cada persona es totalmente diferente, y ese incluso puede ser un evento que a uno lo lleve a un sentimiento de depresión. Esa depresión luego viene acompañada de esta idea o de este pensamiento sobre me quiero quitar la vida, no quiero existir más, me quiero ir con ese ser querido, ¿sí? Hay veces se ponen todos los deseos sobre esa persona y creemos que esta personita lo era todo en nuestra vida, y entonces podemos tener este sentimiento. Esa es una de las posibles situaciones, no es que sea la única, la pérdida de un ser querido, ¿sí? Tenemos otro tipo de situaciones, una ruptura. Cuando la gente dice se me rompe el corazón cuando termine una relación de pareja, uno podría decir que es figurativo. De hecho, han llegado a decir que es real, que se me rompe el corazón en 1000 pedazos en ese momento, y me siento ya desesperanzado, perdí todo, porque en la ruptura no hay solamente el que se vaya una persona, se van también mis expectativas, se van mis sueños, se van mis intereses, se van mis gustos, se pierden muchas cosas, ¿sí? Y ese también puede ser una de las situaciones que me puede llevar a mí a un pensamiento, a una ideación o a una planeación suicida. Todos estos 3 conceptos que acabo de decir, de hecho, ocurren en diferentes momentos, no ocurren de manera lineal siempre, pero sí están presentes en quienes hay veces han intentado como quitarse la vida. Entonces, esa es como una de las primeras conductas que uno tiene que empezar a tener en cuenta. Hay un pensamiento, hay una ideación, hay una planeación, o ya hubo incluso un intento, ¿sí? Ok, bueno, entonces es importante ahí tener presente que cuando ya hablamos de este tema, además que es interesante lo que nos dice Jenny, porque nos ayuda a entender que una cosa es la ideación, que va de la mano con el pensamiento, la conducta es el hecho en sí, ¿ya? Uh-huh. ¿Cómo? ¿Cómo? Las acciones. Sí, exacto, las la acciones acción. como a ti. Uh-huh. Y está el gesto, ¿no? También, porque se le llama gesto a aquello que como que tú lo intentas, pero no lo intentas, pero como que organizaste algo, tuviste ahí algo allí, más que pensarlo, porque el pensar es la ideación, ¿no? Sí. Pero el gesto es, por ejemplo, Manifestar con palabras sentimientos no con palabras, es parte del acto. Lo que pasa es que no llega a consumarse del todo. Uh-huh. Y deja obviamente unas secuelas. Un ejemplo, aquellas personas que nos damos cuenta, por ejemplo, que se laceran las manos, las muñecas, se autoinfligen dolor o daño. Exactamente, eso es un gesto. Y no solamente así, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, eso es importante. Y qué bueno que nos lo dejaste claro desde allí, Jenny. Todos estos factores vienen a incidir, por supuesto, en lo que decíamos, en una falta de identidad, una identidad en crisis, porque es exactamente hacia dónde estoy caminando yo, qué está pasando conmigo, cuál es ese norte o cuál es ese horizonte que tengo yo. Y ahí es muy importante tenerlo claro, porque bueno, yo pensaría, chicos, y es cuáles son como, qué pasa a mi alrededor, qué es eso externo también que puede pasar, que me puede llevar, aparte de lo que tú nos comentabas de unas situaciones, Jenny, pero qué más sucede aparte de tanto externo como interno, para yo decir, venga, yo me perdí, yo en qué momento me perdí, en qué momento dejé de ser yo, por así decirlo, en qué momento permití, yo no sé si cabría esa palabra, Jenny, permití que lleguen esos pensamientos. En qué momento es más acudo a autoinfligirme, a lastimarme, a producir dolor, que viene a ser un poco más suave que una realidad o lo que yo pueda estar viviendo. Voy a hacer como una interpretación personal un poco de lo que han comentado, y también voy a utilizar algunos contextos bíblicos que me parece que pueden ayudar, ¿no? A ver, desde el punto de vista de la Biblia, yo traté de buscar qué casos habían de suicidio, y hay casos de Abimelech. Se trataba de un juez, hijo de Gedeón, que en su momento él se consideraba el que iba a gobernar o a dominar, en este caso al pueblo de Israel como juez,
y llegó un momento donde los enemigos ya lo tenían acorralado, y él, ante no sentirse humillado ni perder su estatus, prefería quitarse la vida. Perfecto. Primer lo que caso, acabas de ¿no? decir, ¿sí? Uno puede concluir aquí que la presión social y el honor prevaleció, y en cierta manera el no considerar que existía la esperanza del creador de que podría librarlo incluso de la humillación, o ver la humillación como parte de un proceso que él tenía que vivir, pero no ver como que la salida era tener que suicidarse antes de. Exactamente. Está el caso de Sansón, que si bien es visto como un suicidio, pero al mismo tiempo es visto como un sacrificio. Es decir, él dio su vida para, digámoslo así, aplicar una sentencia, en ese caso del contexto de los filisteos. Entonces, ese más que un suicidio por el honor, era más bien pensando en una causa justa para él, y pues en cierta manera también el padre pues lo permitió. Por acá hay otro, que es el caso de Saúl, también es similar al de Abimelech, un hombre que después de haber sido elegido por el padre para reinar, se desvió del camino, y al final también, por no sentir humillación, termina buscando la muerte él mismo, ¿no? Y luego tenemos ya más bien Ahitofel, que es otro rey o otro juez, no tengo ahorita presente cuál de los dos, pero también el patrón allí es la frustración ante el perder un estatus, ¿sí? Algo así. Y por ya acá en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento encontramos el caso de Judas. Que ese sí se apega un poquito más a lo que estamos acá contextualizando, de sentir que ya no tiene sentido, su vida, por algo que hizo, y que lo tiene como en un estatus tan bajo que dice: es preferible no sentir este dolor, es preferible quitarme la vida. ¿Listo? Desde el punto de vista bíblico, el suicidio es matar. Solo que me estoy matando a mí mismo, asesinar, es quitar la vida, derramar sangre humana, y yo como ser humano no tengo esa potestad. Y se supone que es una muerte también espiritual. Claro. Sí, claro. Porque Entonces, Dios el Padre nos da la vida y no tenemos derecho a... Sí, total. Pero entonces yo aquí veo que el patrón se asocia mucho con un dolor, sí, pero un dolor de perder algo que se convirtió en tu propósito y sentido de vida, y que lo pierdes, entonces dices: pues ya no vale la pena vivir y prefiero quitarme este dolor. Exactamente. ¿Cierto? Y yo veo que obviamente la palabra nos exhorta y nos dice que en qué ponemos nuestro corazón, básicamente nuestra voluntad y nuestra mente. Si nosotros ponemos nuestra voluntad y nuestra mente en cosas que son pasajeras, que son efímeras, que tienen una caducidad, pues en el momento en que eso desaparece, se acaba mi razón de existencia. Sí. No significa que no tengamos propósitos materiales, no tengamos, o más bien, proyectos, pensémoslo más bien, no propósitos, proyectos, ideales y de estatus o de vida que queremos lograr, pues porque pues hace parte de nuestras metas físicas. Pero cuando nosotros eso físico lo llevamos al plano espiritual y a lo que realmente nos mueve en el día a día, que va más allá de si logramos o no tener cosas o un estatus, o si tenemos una relación con alguien que también esa persona es efímera, en un momento dado va a desaparecer, pues cuando eso desaparece, pierde nuestro sentido y estamos más vulnerables a tener pensamientos que nos lleven quizás al suicidio. Eso es lo que pues podría comentarles un poco desde la palabra y lo que logré entender un poco. Y en esos temas creo que también influye porque si vamos a las culturas asiáticas, orientales, por el honor ellos se suicidaban. Los japoneses, los samuráis, ellos tenían la katana, sacaban la katana y se la clavaban por temas de honor, ¿no? Era muy común en esa época, ¿no? Una pregunta, porque no estoy haciendo una apología ni estoy premiando el suicidio, ¿no? Pero el que ejerce el suicidio, ¿es un héroe o es una persona cobarde? Porque ¿saben qué es lo que pasa? Que yo vi un influencer que se suicidó. Y me parece triste porque todo el mundo, qué guapo, qué bien, ¿sí? No sé si ustedes también han visto eso en redes con otras personas, ¿no? Sí. Y entonces, entonces, como un reto. ¿Qué cambió aquí, no? Porque en mi contexto, en mi cultura, en mi contexto, en mi época, era una persona que no luchó y que no se esforzó por salir. Entonces ahora vemos que es un héroe, ¿no? Sí. Yo pensaría que son dos puntos de vista que nos vamos al extremo, que nos permitiría ir al extremo de ponerlo como héroe
que de alguna manera valida entonces el acto como tal, pero también nuestra incapacidad para poder ayudar a esta persona que la necesitaba en su momento, ¿sí? Porque el compañero ahora decía, yo hago una interpretación y yo creo que es parte de la presión social. Lo que pasa es que el pensamiento o la idea de quitarme la vida no viene solita, ¿sí? No es un acto personal que yo dije me voy a quitar la vida porque ya me aburrí, como lo decía al principio, no tengo un deseo y paré de contar. No, así como usted lo trajo en todos los ejemplos, es básicamente esa presión social, es también la familia, la sociedad, los amigos, el mismo contexto formativo que puede ser muy bueno y puede llevarme a muchas metas y todo, pero este contexto formativo también tiene una presión muy fuerte sobre todas las personas. Hoy podemos hablar incluso en diferentes etapas que están, porque entonces los que están apenas terminando el bachiller van a una universidad y tienen que buscar hoy una universidad ya no tan sencilla como antes, que uno decía, bueno, yo quiero hacer administración y me meto a la universidad de hacer administración y era súper bien. Hoy van a una universidad y aparte de eso tienen que mirar que la universidad les dé esa capacidad de estudiar idiomas, viajar a otro país, vincularse a una buena empresa, ganar un buen sueldo. Estereotipos. Cuestan un resto, mejor dicho, pero porque ofrecen otro tipo aparentemente de privilegios, sí, pero que al mismo tiempo vienen siendo unas presiones para estos muchachos. Y los que estamos adultos, entonces hablamos de la maestría y el doctorado y los altos cargos, y cuando uno va y mira hay veces a los profesionales y esto tienen un poco de cosas y uno dice, pero a la final usted es médico, usted es psicólogo, usted es docente, usted es administrador, y eso es lo que vale realmente, ¿sí? Tiene todo un conocimiento que no se puede ignorar, pero hay veces hay más que ese conocimiento, una lucha por ese pequeño título, y esa es una presión social que también tendrían, no solamente porque hay veces se habla del suicidio y se encaja mucho en los jóvenes, ¿sí? En los adolescentes, en los muchachos que están entre los 20 y 25 años. Se asocia con inmadurez en cierta manera. Exactamente, sí, total, ¿sí? Entonces lo que decía ya el compañero, que si es un héroe o es un cobarde, no, yo diría que eso ninguno de los dos extremos es el apelativo. Ninguno de los dos extremos cabe. Sí. Es que yo veía que una de las causas o las diferentes causas, como la parte social que tú hablabas, también se habla de la parte cultural, de la parte biológicas, psicológicas y ambientales, ¿sí? Y también vamos a hablar de adicciones, que también me generan eso. O sea, yo estaba investigando y me genera curiosidad, pues, porque cada año se dice que se matan alrededor o se suicidan personas, 727,000 personas se suicidan, ¿cierto? Entonces, y dicen que uno de los efectos que genera esto ocurrieron en países que tienen ingresos bajos o medianos, que la capacidad de ingreso es muy baja, ¿cierto? Y lo otro que decían también, o que dicen, es que las personas que más se suicidan son entre los 15 y los 29 años. O sea, hay una relación entre economía, entre un grado de madurez, diría yo, ¿cierto? Pero que eso afecta a nivel mundial. Sí. Pues digamos que a nivel de los adultos tal vez no se consuma, pero no significa que no lo piense. Esa es la diferencia. Puntualmente es como la pregunta, ¿por qué influye entre los 15 y 29 años? O sea, ¿de qué depende o qué hace de que ese factor sea más alto ahí, en esa edad? Bueno, sabemos que son chicos que están en desarrollo, en construcción, en formación, y esta presión puede llegar a ser muy fuerte, ¿sí? Como lo dijimos hace un rato, no solamente es una presión social, cultural, sino que también está la familiar. Y la misma presión que yo mismo me puedo poner, porque como lo dije, no solamente el suicidio es una cosa que ocurre por un solo factor, sino por varios factores que están acompañados, y cada uno va sumando a que yo tenga esa idea de no querer vivir más, de estar esa desesperanza, esta desmotivación, y pueda llegar incluso a consumarlo, ¿sí? Estos chicos que están en formación, como se los mencionaba ahora, cada vez les exigen incluso un poco más en cuanto a ser, o no ni siquiera ser, a tener, porque en el ser de ese se han olvidado. Yo siempre pregunto, por ejemplo, en terapia a los consultantes si conocen sobre sus cualidades, y llegan pelados que son sumamente brillantes en universidad y les va súper bien. De hecho, hace poco conocí a un pelado y tiene 23 años, papá de una niña,
¿sí? He estudiado 2 carreras en la universidad, y aparte de eso trabaja, y ya tenía como el primer ingreso económico para obtener una casa. Ya hizo vida según eso, ¿sí? Porque ya tiene un hogar, tiene una formación, tiene trabajo, y adicional a ello tiene casa con la que soñaba todo el mundo antes. Yo quiero una casa, y 50 años, yo quiero una casa, 60 años y yo quiero una casa. Pues ya tiene 23 y ya tiene casa, ¿sí? Pero cuando vamos y indagamos parte de nuestro ser, de nuestra parte incluso espiritual, esa es de la que menos conocen. Exacto. ¿Quién soy yo? No tengo ni idea. ¿Sabes cómo defenderte realmente? O sea, este es un saber hacer, pero ¿qué hay de mi saber ser? ¿Sí? ¿Dónde están mis cualidades, mis valores? Y cuando hablo de cualidades me refiero a si soy una persona que soy solidaria, si soy una persona que soy amable, que soy cordial, si soy empática, si tengo valores de la honestidad, la responsabilidad, el compromiso. No, de eso no tienen ni idea. Entonces, una de las cosas que puede llegar a ocurrir es que en esa parte de los adolescentes y de los jóvenes puede darse un poco más, porque hay un desconocimiento mucho más grande de sí mismos. Cuando vamos creciendo, digamos que puede ser que nos toque como ahí a la mala ir conociendo parte de lo que somos e ir aceptando, sí, yo soy de esta forma, yo soy mal geniado, o yo soy muy empático, o yo soy solidario, o yo creo en algo, de algunos de mis valores que de pronto he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, o incluso en mi núcleo familiar. Pero tengo algo, por lo menos. Los chicos de hoy, uno podría decir, frente a lo que son valores y cualidades, es de lo que menos conocen y menos saben. Mira que yo creo que ahí, y pues volviendo al tema de la identidad como un origen, pues si tengo un papá ausente o unos padres que pueden proveer de todo, pero no sirven de referente ni siquiera en los valores, en desarrollar una conexión íntima donde puede que no esté el papá todo el tiempo, pero siente que está ahí, sabe que es alguien que lo puede escuchar, sabe que es un patrón de referencia y dice, yo quisiera ser como mi papá. Y hoy en día como pues se promulga de que déjelo ser como él quiera ser. Exacto. Pero se ha soltado ya ese déjelo ser como quiera ser, en que ni siquiera se inculca nada. Entonces, ¿cómo voy a pretender que alguien tenga algo en la cabeza que le edifique, que le permita tener una proyección, si no se construye desde la casa y el papá y la mamá no son ese modelo? Entonces, bueno, ahí volvemos siempre a que la culpa es de la vaca, ¿no? Pero lo que al final sí nos lleva es que el sistema de construcción familiar sigue siendo el pilar fundamental de identidad, y al mismo tiempo el preventivo para esta madurez que se espera que tengan pues ya entre la adolescencia y la juventud, y más aún, puede que pasen esa etapa y por allá cuando son bien adultos desarrollan o vuelve a florecer esas emociones y ese mal manejo de los estados de ánimo que llevan también al suicidio de personas que ya son adultos, o pensamientos suicidas, ¿no? Sí, es importante lo que acabas de mencionar, porque cuando hablamos de esa presión familiar, o sea, la familia definitivamente es indispensable, esa es la palabra, indispensable, en términos de qué, porque en la familia es donde aprendemos no solamente unas bases, unos principios, unas normas, una conducta de vida, que es lo que hemos dicho que es la educación que hace la familia. Es también donde aprendemos algo fundamental e importante y que tiene que ver con nuestro tema, que es clave, y es a comunicarnos y a expresar nuestras emociones, que es muy complejo, que es bastante complejo verlo porque, como lo dices ahorita, se ha ido a los extremos. Entonces, como ahora es la libre personalidad, libre desarrollo de la personalidad, entonces ya dejémoslo que se vaya tanto al extremo. Una crianza respetuosa. Sí, de alguna manera. Entonces, dejémoslo que se vaya al extremo, pero yo no le enseño a regular. Primero, no le valido. Si yo no le regulo, yo no le valido. Eso es supremamente importante tenerlo presente, porque está bien, lo hemos dicho, lo hemos mencionado. Tienes ganas de llorar, estás triste, tienes derecho. Estás enojado, tienes derecho. Tienes miedo, tienes derecho. Pero espérate un momentico. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás gestionando? ¿Qué estrategias tienes para poder darle un manejo? Esas estrategias no aparecen de la nada. ¿Cómo aparecen las estrategias? A partir de una formación que se da en casa, que se da con la familia. Entonces es interesante lo que tú mencionas, porque desafortunadamente cuando hablamos de este tema, que yo creo que a todos nos ha tocado, aquí no creo que ninguno pueda decir no, de todos nos ha tocado, directa o indirectamente nos ha tocado ese tema.
Cuando entramos a revisar, y por ejemplo nosotras que estamos en este mundo de la salud mental, cuando entramos a indagar más allá, vemos unas carencias, unas falencias grandísimas a nivel principalmente del entorno familiar, a nivel de la familia, o porque hay unas exigencias que desbordan a esa persona, porque eso suele pasar también. Tú dices ahorita, de pronto el joven tiene como referente a papá y quiere serlo, pero si es lo contrario, si es que ese papá le exige que tiene que ser como él, es que es ahí donde debemos aprender esa regulación, que es lo que siempre hemos dicho. El ser ejemplo, el primero nosotros aprendernos a sanar, porque en la medida en que nosotros nos sanamos, sabemos quiénes son, pues eso le vamos a transmitir a nuestros hijos y vamos a ayudarles en ese proceso. Entonces es bien interesante porque hemos visto, y nosotras pues que cuando hacemos investigación, cuando estamos en temas de estudio, de trabajo, que hemos visto eso, porque a veces hacemos análisis de casos, vemos mucho esa parte de uno de los factores, perdón, no sabría si decir principal, primordial, Jenny, pero sí que un factor. Exacto, un factor que marca muchísimo, y es la familia. Es qué papel están cumpliendo cada uno de esos padres, así sea que sea monoparental, sobre todo desde la escucha, desde la comunicación. De verdad, qué lugar se está ocupando, porque no estamos escuchando, no estamos validando al otro. Hoy que estamos conmemorando ese día, uno de los lemas es ese, estamos juntos. Hablar salva, escuchar salva vidas. Y yo les he venido diciendo en varias oportunidades, cibernautas, que en uno de los dramas que hemos visto, que se llama Tomorrow, que tiene que ver con el tema del suicidio, se lo recomiendo por favor a los adultos, ojo. En esta serie habla mucho de eso, de lo importante que es esa palabra, o sea, qué palabra necesita el otro, qué tan dispuesto estoy yo para entregarle una palabra, pero no una palabra X, o sea, yo para poder darle una palabra al otro necesito escucharlo primero, y aquí hemos hablado de qué significa escuchar, el Shema que nos lo dice, la palabra del eterno Dios. Es escuchar con entendimiento, es porque voy a obrar, es porque voy a obedecer, porque voy a accionar, que eso también va de la mano con lo que es el amor. Entonces, ¿qué tanto estamos escuchando para poder entregar y dar una palabra? Eso sí me parece supremamente importante, y me parece que es como de los puntos para tocar acá y para hablar, y es también resaltar, Jenny, ese papel de la familia. Sí me gustaría decir, Cibernautas, porque es que todos somos familia. Todos pertenecemos a una familia, todos somos parte. Evidentemente la familia es la parte fundamental en la formación y en el crecimiento de darle esos valores a las personas, a esos bebés, a esos niños, a esos adolescentes, que es fundamental. Yo tenía 2 preguntas, pero después de las 2 preguntas quiero continuar con algo. ¿Cuáles son los grupos de riesgos que existen en la parte de suicidio? ¿Y qué prevención y qué control se debe tener? Sí, esas son mis 2 preguntas, para ustedes las expertas. Pero yo quería decirle, en la educación hay algo muy importante en la evolución de la educación, ya sea a nivel básica, primaria, a nivel de media y a nivel de educación superior, ¿cierto? Y la parte más fundamental es la cultura. A medida que la cultura va variando, va cambiando, pues todos estos factores y todas estas variables también van cambiando en la educación. Entonces yo quería una pregunta muy puntual, no sé si exista. Por ahí encontré que en la Edad Media existió un tiempo donde existía mucho suicidio, pero yo quisiera marcar en qué época, en qué siglo existieron más suicidios, ¿sí? No sé si existe ese dato. ¿Por qué lo llevo a esto? Porque los muchachos de hoy en día, su concepción es muy diferente. Sí, total. Su carácter es muy diferente, sus criterios son muy diferentes, son un poco más livianos y más suaves, ¿sí? Te lo digo como docente porque los muchachos hoy quieren todo más suave, que no haya estrés, que todo sea tranquilo, que no haya ningún esfuerzo. ¿Sí? Entonces, de pronto estas culturas que van variando, si un pelado hoy quiere ser youtuber, un pelado quiere ser un influencer, o sea, lo más fácil, pero que gane más. Gastar menos tiempo estudiando, pero ganar más plata. Menos esfuerzo. Menos, sí. Se trata del esfuerzo tanto mental, ¿sí? Como físico.
O sea, esa parte cognitiva hoy de los muchachos está un poco estropeada, ¿sí? Y veo que una de las partes que me genera suicidio también es la parte cognitiva. Entonces yo quisiera saber eso cómo se maneja, sí, eso cómo es, porque sí me preocupo, porque yo veo en los pelados de hoy en día a cómo fue formado uno, ¿sí? De pronto con valores o de pronto más estrictos, y hoy los padres lo que sacan es que yo quiero darle a mi hijo lo que yo no tuve, sí. Y dentro de eso es darle una formación sin rejo, sin la chancleta, sin tal cosa, o que quiero que sea más suave, vamos a hablar como amigos, ¿cierto? Que es para mí es uno de los grandes errores, uno de hablar como hijo, hablar como amigo con sus hijos, ¿sí? Entonces, de pronto todas estas culturas que nos están llevando al facilismo, al que yo no me quiero estresar, al que yo no quiero enfrentar a una responsabilidad, de pronto me causa estos problemas. A ver, una de las cosas que yo siempre me he pensado y es que no tenemos herramientas, ¿sí? Si bien es cierto, antes existía una educación exigente, donde también podemos decir que había una educación con maltrato, y hay veces se puede llegar a decir incluso que había una educación donde yo hacía, pero no porque yo tuviese esa conciencia de que esto lo puedo hacer o lo debo de hacer como tal porque es un beneficio para mí, sino un temor, ¿sí? Había de alguna manera un cierto temor, ¿sí? Un temor a que mi papá venga y me pegue con un rejo, me pegue con un cable, me tire la silla, me grite, ¿sí? De hecho, parte, digamos, como de los discursos que uno escucha en los adultos, y es: ¿tú por qué no hablas? ¿Por qué no hablas de que tienes este agotamiento emocional, este cansancio, esta tristeza? Y es: pues porque si yo hablo en mi casa me van a decir que todo esto es una tontada, todo esto es una bobada, que lo que decíamos ahora, a mí qué me pasa, que yo porque estoy pensando todo esto, que yo me tengo que poner pilas, ¿sí? Que ya estoy en edad incluso en la que no tengo que estar pensando tanta bobada, sino póngase pilas, póngase en acción. Entonces digamos que podría uno hablar de que no habían tampoco muchos elementos, y ahora hay menos elementos todavía, ¿sí? Pero tampoco hay una preocupación por mirar de dónde saco yo esas herramientas, esas estrategias para poder afrontar estas diferentes situaciones que me tocan en el día a día. Porque si bien es cierto, como lo decía ahora el compañero, volvemos al mismo dicho de la culpa es de la vaca. Y yo digo sí y no, ¿sí? Sí, porque nuestros padres se supone que son los primeros seres humanos con los que tenemos una vida de comunicación, de relación como tal, y se dice incluso a nivel de investigación que los primeros 7 años de vida son vitales. Los de formación, ¿sí? Los de formación, pero en esa formación tiene que haber límites, tiene que haber normas, tiene que haber una exigencia, y yo sobre todo siempre lo he dicho, tiene que haber palabra. Claro. Yo recuerdo en mi recorrido, en una de las luchas que compartimos con Adriana, que fue en una institución de atención para consumo de sustancias. Los muchachos llegaban allá, nosotros no solo éramos psicólogas, sino educadoras, de alguna manera, formadoras también, porque teníamos que acompañar a que se comieran todo, llegaran bien vestidos, se hubiesen bañado, hubiesen ido al colegio, hubiesen hecho las tareas, se hubiesen presentado para talleres, y adicional a ello me tocaba ir a mirar a ver cómo estaban a nivel emocional, qué cosas pasaban, qué situaciones o experiencias han tenido de abuso, de maltrato y demás, ¿sí? Entonces, en esa convivencia de día a día y todo el día, porque yo llegaba a 7:30 de la mañana, a 6 de la tarde salíamos de allá, y sin embargo los pelados, algo que siempre me decían los papás era: yo no entiendo cómo ustedes le tienen tanto respeto. Y yo le decía: pues nada, nosotros aquí solamente tenemos una cosita que manejamos todos, y es palabra, ¿sí? Si yo le decía a ellos: muchachos, vamos a hacer tal actividad y vamos de tal hora a tal hora, ¿sí? Y si ustedes no me permiten el desarrollo de esta actividad, recuerden que se termina el juego, salimos al refrigerio, se lo toman, nos regresamos y ya, no más. En algún momento querían saltarse, querían ser groseros, que usted cómo es que no sé qué, que no sé cuánto, alegaban y todo el cuento. Usted puede alegar todo lo que usted quiera, usted se puede enojar todo lo que usted quiera, mientras no me hable grosero, ¿sí? Y 2, yo no voy a ceder a su petición, porque es que es una condición, un compromiso que usted y yo adquirimos, y así va a funcionar. Y entonces yo mantenía la palabra. Siempre les decía a ellos, si les decían, si ustedes tienen un buen comportamiento en la semana, el viernes no hacemos tal tema, sino que nos ponemos toda la tarde a jugar.
yo no tenía que hacer casi nada en Se semana llegaban porque acuerdos. ellos hacían cosas, se movilizaban por sí mismos, entre ellos mismos se cuidaban, se regulaban y decían, venga, pórtense bien, hagan las cosas, muévanle allí, esto, lo otro, y yo nomás tenía que sentarme a observar cómo cada uno se movía para llegar al viernes y recibir un privilegio que era jugar. Y es que era literalmente jugar, porque era jugar fútbol, era jugar ping-pong, era jugar cartas, jueguitos de mesa, dominó, sentarse a charlar, ponerles música, y eso ellos eran felices con ese tipo de cosas. Y entonces es como que por cosas tan sencillas trabajaban toda una semana, y era muy sencillo ganarse la musiquita, pero ellos lo hacían toda la semana. Y en algún momento uno de los muchachos me decía, Jenny, yo en mi casa quisiera tener una mamá como usted. Y yo, ¿qué les pasa? ¿En serio? Sí. Me decía, sí, porque ellos nos decían mamá, muchas veces nos decían creo mamá. que ahí sí. estás dando la respuesta ¿Sí? que te preguntaron. Sí. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Ser papá, ser Sí. mamá. Exacto, total. entonces, Porque si yo mismo lo veían como papá. Claro, llenar ese pero vacío. era Esa más que carencia. llenar un vacío, y siempre me lo dijo un muchacho, y esa explicación sí me acuerdo muchísimo, me decía, es que usted lo que dice es blanco y a usted nadie le va a alegar que es otro color Autoridad. con respecto Exacto. a una norma, una condición, un acuerdo. Si usted nos dice que nos va a dar, nos da, y si usted nos dice no hay, y punto. No es que ay, no hay, entonces espere, yo consigo, espere, yo hago, espere, no hay, punto. Miren a ver cómo hace, ¿sí? Ay, que se dañó el balón, tráigamelo allá. No, eso hay que hacer una gestión, hay que escribir aquí a la señora coordinadora, directora, pedir y esto y lo Reglas. otro. Hágalo usted, Exactamente. ¿sí? Escriban la cartica ustedes. ¿A quién le interesa el fútbol? ¿Sí? ¿A quién le interesa la pelotica? Háganlo ustedes. Entonces era como que siempre les delegamos algunas funciones que ellos mismos tenían que regularse, ¿sí? Y al mismo tiempo el cuento de, si digo que es a las 3, es a las 3. Si les digo que mañana vamos a hacer tal actividad, hacemos tal actividad. Y cuando no se podía, había una explicación, Total. ¿sí? Siempre que decíamos vamos a las salidas pedagógicas era ir a comer pizza, hamburguesa, Cine, ir a un parque, ir al museos. cine, pero por alguna circunstancia no se podía. Muchachos, mañana se cancela la actividad, no hay. Ah, ¿qué pasó? Nosotros explicamos. Nunca nos dijeron o nos cuestionaron, ¿cómo así? ¿Por qué no? No sé qué, no sé cuánto. Y bueno, nosotros no manejábamos ni 5 ni 10 muchachos diarios, eran O sea, 40 muchachos diarios. Según esas vivencias, indiscutiblemente todo parte desde el hogar. Sí, Sí, claro. Los total, principios de formación, total. donde indiscutiblemente debe existir disciplina, Sí, ¿sí? Responsabilidad Autoridad. y autoridad. total. ¿sí? Sí. Entonces es importante porque hoy en día no se tiene ese concepto como Ajá. padre, ¿cierto? Porque bien se ha dicho es que hemos perdido una identidad Sí. Exacto. como familia y como familia, como cabeza de hogar, ¿cierto? ¿Quiénes son las cabezas de hogar? ¿Quiénes son los que dan las directrices dentro de un hogar? Los roles. Y cómo se deben de respetar esos roles dentro Exacto. de ese hogar. Cuando no se colocan las reglas bien claras del juego, es donde no. empiezan a haber problemas. Todo el mundo hace de Lo todo. acabas de decir. Bueno, viendo ese tema, entonces ahora sí que el tiempo corre y esta Sí, está sí. muy buena esta conversación. ¿Cuáles serían los grupos de riesgos de las personas que son más recurrentes a esto? ¿Y cuáles serían los actos de prevención o de control ante esta situación? Ok, Las sí. señales también. Las Sí, señales, sí. ok. Bueno, no, los grupos de riesgo siguen siendo los adolescentes, ¿sí? Y los jóvenes. Ya. Pero hoy en día también se puede incluir a los niños. Lamentablemente hoy ya se escucha a un niño de 7, 8 años con una idea de me quiero quitar la vida, ¿sí? Me quiero morir, por todas las situaciones que vive en su hogar y todo este tipo de eventos. ¿Cuáles son las señales? Yo siempre he dicho, las señales son muchísimas, y cualquier cambio que haga una persona en sus hábitos de vida, a mí me está dando una información. Si yo comparto con ustedes todos los días y uno de ustedes cambia la dieta, yo me doy cuenta de ese cambio, ¿sí? Y se los voy a decir, ay, ¿estás en dieta? Ujú. Con nuestros hijos o con los muchachos Yo que estaba en tenemos dieta y en me comía, casa. acabo de comer un pan. Por- si lo supiera, le hubiera dicho, rompiste la dieta, ¿cierto? Con nuestros hijos, si ustedes se dan cuenta, hay veces pareciera que existiera un temor a decirle a los muchachos ese tipo de cosas, ¿sí? Si le digo, se va a enojar. Sí. Si le digo, me va a hacer mala cara, empieza a alegar, empieza el conflicto, se va a encerrar más, va a hacer esto, va a hacer lo otro, ¿sí? Para cuando los muchachos muchas veces el hecho de que les digan así les moleste, ellos saben que tienen la atención de alguien,
Entonces decirle a los muchachos cada vez que hay un cambio, así sea mínimo, su horario de comida. Sí, eso es, la autoridad no se ve, pero sí, Total. su horario de comida, su horario de sueño, todo. las relaciones de amistad que tiene, las actividades que realiza. Un día salía a jugar fútbol entusiasmado y un día no se levantó y se quedó acostado ahí todo el día. Entonces, Eso qué no es raro. normal. O sea, En cuanto a las redes sociales, las redes sociales en los menores de edad hay que hacer una supervisión constante. Sí, yo sé que los pelados dicen, es que esto es personal. Sí, mi niño, esto es personal cuando uno es adulto responsable, que sabe más o menos, que se supone, que sabe a qué se va a meter, para qué lo va a usar y todo este cuento. Pero en los adolescentes, y siempre se lo digo a los muchachos, cuando uno es menor de 18 años, sí o sí usted tiene que asumir las reglas de su casa. Usted es sostenido y mantenido. Así no le gusta escuchar esa palabra, pero usted es un sostenido mantenido, tal cual. por ende le toca sí o sí asumir la regla de su Y así hogar. sea mayor de 18 y todavía sigan esa postura. en sostenido y No, es que mantenido. si Mamá está, y si hotel. está bajo Claro. el techo del papá y la mamá, está Aquí bajo las se reglas hace de lo su que hogar. yo digo. Conozco Y yo personas de 40 años que todavía están bajo el techo Eso. Sí. y sostenidos Y por los mantenido, padres. bueno, a cumplir las normas. Eso se No, volvió y así no común. seamos sostenidos mantenidos. Yo siempre doy el ejemplo. Yo puedo tener 80 años, pero si yo estoy en la casa de mi mamá y de mi papá, yo tengo que Hay cumplir una las regla, reglas sí. de esa casa. Esa no es mi Exactamente. casa, Eso, ese sí. no es mi hogar, ese no es mi espacio, ¿sí? Pero cuando son menores, pues toca. Entonces, si tu papá y tu mamá dice que tú tienes permiso hasta las 8 para llegar el día sábado que te dejó salir, ni modos. Siempre los invito, háblenlo, lleguen a un acuerdo, aleguen si quieren, pero háganlo de manera muy asertiva, muy adecuada, pero siempre den a conocer la Comuniquen. postura de ustedes, ¿sí? No significa que existe una regla y entonces así va a ser siempre y entonces es que esa es la ley de la vida, no, porque hay cosas que de pronto Son sí se pueden ir negociables. acomodando Sí. de acuerdo a la responsabilidad de ellos, a la forma en cómo manejan las cosas. Hay veces hay que llevarlos a que asuman ciertos deberes, ciertas responsabilidades para medir su autonomía, su independencia, y de acuerdo a eso uno dice, bueno, creo que puede llegar a saber cuidarse, ¿sí? Se va a poder defender en ciertas circunstancias. Entonces yo digo que la primera alarma es el cambio que haga en la rutina del día a día, ¿sí? Físicamente o emocionalmente se nota. Los pelados cuando están alegres se nota, ¿sí? Los pelados cuando están alegres son hasta canzones con sus mamás o con sus papás, los molestan, les hacen chistes, se burlan de ellos, les comparten, les hablan, les cuentan un poquito de su día a día. Cuando está muy en su situación, puede ser que hayan terminado con la novia, les fue mal en alguna materia, eso se nota. Su cara les cambia de una, Completo, ¿sí? sí. Completamente. Se encierran en el cuarto. Se encierran muchos. en el cuarto, no Mira que hoy comen, escuchaba no noticia salen. de un niño que mantenía pegado del móvil para jugar. Ujú. La mamá lo castiga y de un momento a otro ella salió, pues el niño está en el cuarto, lo contaban en las noticias hoy en Caracol, y la mamá salió a hacer sus quehaceres, está en la cocina, cuando no escuchó durante 2 horas nada. Ella no puso cuidado, siguió en sus labores. Cuando volvió al cuarto, su niño como de 7 años había. Oh my God. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los casos que uno dice, wow, Sí. difícil, ¿cierto? Otro suceso que hace mucho tiempo conocí fue un pelado que vino del campo a estudiar a la Universidad ICESI, que se ganó ser pilo paga. Ujú. Allá. El cambiar esa condición social y ese extracto Uy, qué que duro. fue en el Contexto. ICESI, nomás lo que los compañeros, la representación social que tenían con los compañeros, eso lo llevó Un choque a cultural. suicidarse. Claro. Y era el mejor de la clase. Pero como no estaba dentro de esa clase social, lo llevó a ese extremo. Claro. Claro. Sí, Ven, sí, es una escuchando- presión social. Escuchando a John, a ver, se puede dar el caso de que así el antecedente haya sido de una familia, digamos, dentro de los términos normales, de buena comunicación, de un diálogo franco, de unos límites establecidos. Se ha dado o se han topado con el caso de personas que aún así, por un hecho traumático, puntual, o un cambio abrupto, toman esa decisión y la ejecutan. Sí. Sí, claro que sí. Sí. Sí, ninguno estamos exentos
de ningún tipo de situación tan trágica como esas, ¿sí? Ni del consumo, ni de en algún momento tener un pensamiento, una ideación o el mismo intento suicida. No, es que el pensamiento, pues digamos que creo que todo el mundo. Sí, y me acuerdo, y la palabra, imagínese cuando Job vivió todas esas cosas que vivió, y llegó un momento donde él no dijo me quiero matar, pero dijo Dios, quítame la vida. Ajá, exacto. Y eso es un pensamiento de que eso era es pensamiento, exactamente. Pero entonces a lo que me llevo es que si a pesar de tener una preparación emocional construida por su familia, un hecho traumático puede llegar a desencadenar que una persona lo cometa. Y dentro de los patrones generales de lo que han podido ver en casos, ¿hay algún tipo de hecho traumático que sí lo causa de manera regular? O sea, que sea un patrón en la sociedad. O familiar. Por lo menos el tema, si hablamos de abusos, por ejemplo, el abuso sexual es uno de los puntos que más quiebra a un ser humano, sea hombre o sea mujer, el abuso, porque es para ambos géneros, porque el abuso, voy a decirlo en estos términos, desconfigura a la persona, porque se convierte en un objeto usado por ese victimario, deja de ser sujeto para convertirse en objeto. Entonces el abuso puede llevarte a que, o sea, incluso de manera inmediata, pum, es el que más han identificado así marcado. Sí, más fuerte. Sí, más fuerte. Podríamos decir que el consumo, el tema de las por alucinación, el tema, no solo por alucinación, lo que pasa es que dependiendo de la sustancia, dependiendo del tiempo que llevas en consumo, todas las sustancias psicoactivas alteran el sistema nervioso central. Ya aquí lo habíamos tocado un poco. Hace que te despersonalices, es como si eso, te salieras de ti, ¿vale? Coges otra personalidad. Entonces, algo así. Sí, en algunos momentos, entonces eso te puede llevar también en un momento de desesperación, no solo bajo los efectos, sino por ejemplo cuando también están en un periodo de abstinencia. La abstinencia duele, la abstinencia es dolorosa. De cualquier sustancia psicoactiva genera tanto dolor físico como emocional, y parte de esos síntomas es la ansiedad, se vuelven mucho más irritables, es una ansiedad, es un descontrol increíble. Entonces, paranoicos. El tema también puede llevarlos aquí. Entonces creo que algo que entiendo es, al final es el dolor. Sí. Pues porque puedo tener una muy buena formación, pero un momento dado el dolor es tan insoportable que prefiero quitarme la vida para no sentirlo. Y eso, entonces aprender a manejar el dolor, independientemente de si tenemos o no antecedentes o familia, es parte del proceso de evitar eso. Y mira que eso es uno de los factores de riesgo. Aquí estaba mirando la Organización Mundial de la Salud y dice que ¿quiénes tienen más probabilidad del suicidio? Estoy citándolos a ellos, ¿no? Conviene destacar que el perfil de mayor riesgo de suicidio está conformado por personas con problemas de salud física, tales como enfermedades o dolor crónico. Bueno, ahí continúa. Pero a mí me llama mucho la atención es el aumento en las cifras. En el 2019 teníamos 703,000 casos en el mundo. Claro. Ahora tenemos 800,000 casos de personas en el más o menos como en este tiempo, y se habla que aproximadamente cada 40 segundos una persona se quita la vida. Entonces estamos viendo que hay un aumento y que las cifras se están disparando, ¿no? ¿Cómo poder hacer una prevención? Yo creo que los estados están llamados a trabajar esa parte mental, psicológica de toda la población, ¿no? A través de campañas y a través de prevención, ¿no? Sí. Mira que hace poquito es un tema de salud, ¿no? En junio del 2005 salió la ley sobre salud mental, no sé si ya la conocen, donde una de las formas, digamos, de acortar como ese gran trayecto que tenía que pasar la persona para llegar a un psicólogo o a un psiquiatra, con este nuevo decreto, ya cualquier persona puede llegar a psicología, decir a la EPS y mi cita de psicología de una, o mi cita de psiquiatría. Ya no necesitan ir como antes al médico general que lo mira, que incluso uno tenía que hacer, nosotras tenemos que hacer una cartica diciendo por urgencias consumo de sustancias psicoactivas para que lo vea luego el psiquiatra, la psicóloga, la trabajadora social y la terapeuta ocupacional. Hoy ya pueden llegar a estos profesionales de uno, o sea, ya pido mi cita con psicología. El acceso es directo. El acceso es directo. Es algo que, digamos, el Ministerio de Salud está todavía implementando y organizando, porque es muy reciente, pues, como el decreto,
se espera que pueda tener una mayor funcionalidad. De hecho, en una capacitación que teníamos nosotros, hablaban sobre cómo era el paso a paso en la atención en salud, no solamente en salud mental, sino en general, y yo decía, ese documento está muy lindo, o sea, con ese documento pasos. No muere nadie. Se ve hermoso. No, con un procedimiento, 1A, o sea, con ese no moría nadie, mejor dicho, donde se diera de esa manera. Exacto. Y ahí mi explicación a por qué en Colombia, ¿sí? Se dice que tiene el mejor sistema de salud, porque escrito es maravilloso, pero venga, vívalo. En la práctica. En la práctica es otro cuento. En la práctica pero no bueno, esperamos que de verdad sí pueda funcionar esa implementación de la atención en psicología, psiquiatría. Es una de las formas, digamos, como de poder hacer un poco de prevención, tratando pues como ya de ir concluyendo la situación que estaban preguntando, qué herramientas, qué elementos, cómo hacemos prevención. Cada vez que vean el cambio en un chico o una chica, ustedes que están con adolescentes, que los vean aislados, que los vean hay veces incluso muy desalineados. Perdóname, en general, yo diría que cualquier persona. Sí, cualquier persona hoy en día general. Nos toca estar pendiente en todo. Como que no comen, pues prestan poco interés a su estudio, o se ven muy ansiosos también, como que bueno, ¿cuál es el tema? Y qué sigue, y no sé qué. Hay veces pareciera que no tuvieran de dónde apagarlos, no tienen como un stop también para ello. Hay que acercarse y preguntarle básicamente cómo te sientes. No es qué te pasa ni cómo estás. Ese cómo estás nos lleva a la pregunta coloquial de todos los días. Bien, el cómo te sientes es diferente. Y la gente a veces lo sigue evadiendo, incluso a pesar de que yo pregunte cómo te sientes, responden estoy bien, ¿sí? No, cómo te sientes a nivel emocional. Estás triste, estás cansado, estás angustiado, estás pensativo. Y eso da apertura a que la persona pueda decir estoy muy triste o estoy muy enojado, estoy muy angustiado por la circunstancia que esté pasando, ¿sí? Y eso aplica para cualquiera, adulto, niño, adolescente. Me hiciste acordar de algo en estos días. Cuando tú vas a preguntarle a alguien cómo estás, no estás esperando que solamente te diga estoy bien o estoy mal. Ajá. Si realmente te interesa la otra persona, tendrías presta la siguiente pregunta a hacer para seguir un diálogo. Total. Porque si no, simplemente es un protocolo de saludo. De saludo. Sí. Entonces, eso nos lleva a que pues, realmente tengamos responsabilidad emocional, y si vemos algo que pueda estar pasando en el semblante y en la actitud de una persona, pues darnos ese tiempo para escuchar a esa persona, porque puede ser un momento donde podemos estar evitando de manera preventiva la práctica del claro, suicidio. Lo que pasa es que, digamos, del otro lado hay veces como yo no sé qué hacer con esa persona, donde me llegue a decir, no, es que hoy amanecí con la idea de quitarme la vida. Wow. Auxilio. ¿Sí? Y muchos no saben qué hacer, ¿sí? Para eso tenemos que estar preparados. O sea, para eso tenemos que estar preparados, ¿sí? Pero Adriana lo decía al principio, ¿sí? Escuchar. Y escuchar para comprender, para entender, para ayudar incluso. Y yo siempre le he dicho, uno tiene que preguntarle a la persona, ¿hay algo en lo que yo te pueda ayudar? Posiblemente le van a decir que no, porque casi todo lo que tienen que hacer es la misma persona, ¿sí? Es la misma persona la que tiene que decir, quiero ayuda, quiero psicología. Sin embargo, hay veces como están tan metidos en su idea de sufrimiento, de dolor, porque eso es básicamente, de hecho, lo que le pasa a la persona que tiene pensamiento suicida. No es que yo quiera acabar con mi vida, es que yo quiero acabar con un dolor, con un sentimiento que me agobia demasiado, que me abruma y no sé cómo acabarlo, ¿sí? Y posiblemente estar centrado ahí no le va a permitir a él pensarse en que sí le pueden ayudar. O no sé cómo asumirlas. Nosotros sí le podemos, vuelvo a la misma pregunta ahí. ¿Cómo te sientes? Y yo tengo que tener mi abanico de emociones. ¿Por qué? Porque le tengo que ayudar a esta persona. Mira, hay todo este poco de opciones. ¿Cuál de esas es que posiblemente estás experimentando? Acá lo mismo. ¿Qué puedo hacer yo por ti? Mira, tengo estas opciones. Pedimos ayuda a psiquiatría, llamamos a una psicóloga, llamamos a la línea 106, ¿sí? Que es de prevención. Para allá iba mi pregunta. Sí, que es la línea de prevención y de ayuda también, no solamente para la persona que tiene la ideación suicida, sino también para la familia, para, mejor dicho, la comunidad en general. Exacto. Todo a nivel de salud. Ir a nivel de urgencias, ir a la EPS por urgencias. Si ustedes tienen un familiar que está súper mal, en depresión y todo el cuento, hay veces toca, ¿sabe qué? Yo esta vaina no la sé manejar, yo no sé mucho qué hacer, lo único que se me ocurre es nos vamos ya para psiquiatría, nos vamos por urgencias ya mismo, ¿sí? Que allá te ayuden, que allá miren a ver qué hacen contigo, porque a mí me queda difícil. Uno hay veces también tiene que reconocer los límites que tiene. Sí, lo que o sea que podemos hablar de una ruta
Sí, claro. Sí, claro. Esa ruta es básicamente, sí. Pedir ayuda psicológica, ir a la EPS por la unidad de urgencia, sí o sí los tienen que atender. No es que no, eso no, porque como no tiene nada, no es una urgencia vital. Claro Sí, que es una vital. urgencia vital. Hay un riesgo de que se haga daño él y que haga daño incluso a otras personas en algunas circunstancias. Y llamar a la línea 106. Te iba a preguntar, pues hace unos meses, pues había una persona que manifestó que había sentido esos pensamientos de quererse quitar la vida porque se sentía muy frustrado, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que una de las recomendaciones que acogí fue llamar a la línea 106, pero cuando llamé, pues la verdad lo que me dijeron fue, pues sientes a hablar con él, ¿sí? Sí, claro. Y escúchelo, básicamente eso. Pero yo le decía, ¿pero qué más puedo hacer? Pues yo no sabía realmente cómo manejarlo. Pero al final la respuesta fue esa, siéntese a escucharlo. Entonces mi pregunta es, ¿realmente la línea 106, qué es lo que realmente hace en un momento en que uno llama? Eso, darte una orientación. Muchas veces te van a decir, llévelo a la EPS. Ah, ok. Esa es la respuesta. Porque le y uno preguntan a uno, queda ¿y como, qué le dijo? pero... Entonces yo dije, O sea, dijo, prácticamente lo que uno ya sabe qué hacer. Sí, lo que pasa es que a veces, como lo decía Jenny, a veces nos enfrascamos y como que no sé qué hacer, entonces que pronto que alguien nuevamente te recuerde, mira, por ejemplo eso, escúchalo. La persona lo que necesita en ese momento es sentirse escuchado, o sea, ve si existo, ¿vale? Sí importo. Entonces el hecho de que tú prestes tu tiempo, quién eres tú para ser escuchado, para que escuches a otro, es muy valioso, es muy importante. Entonces la invitación es esa, la invitación Cibernautas es, y muchas veces, quiero hacer este paréntesis, muchas veces agregar, una persona con ideaciones suicidas no siempre la vamos a ver triste, aburrida, decepcionada, no. A veces va a estar sonriendo. Y disimula. Va a estar sonriendo, esa es la máscara que utiliza. Aquí lo importante es, y Jenny mencionaba algo muy importante, es, ¿te puedo ayudar en algo? Nos cuesta eso, a veces nos cuesta, ni siquiera, puede ser a veces con las personas que estamos rodeados hablando, puede ser las personas que tenemos allí. Hoy estaba mirando uno de los videos de unas páginas de psicología del colegio psicológico, y hablaban de eso. Muchas veces esas personas que tú las ves sonriendo, funcionales, hoy, mañana ya no está. Entonces es que debemos sacar esos espacios con los amigos, principalmente la familia, con los amigos, con los compañeros. Vení, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Te puedo ayudar? Todos vivimos situaciones, todos pasamos momentos. Qué rico saber que, por ejemplo, tú estás viviendo una situación, no sé, con algún familiar, de pronto una enfermedad, una situación económica, pero que escuches del otro lado que alguien te diga, ven, ¿puedo hacer algo por ti? Tú necesitas algo, de pronto, ok, que la persona, un ejemplo, necesita dinero, de momento yo no tengo, pero buscamos y gestionamos algo para que pueda ayudarte. Pero el hecho de saber que cuentas con ese otro, y en ese momento recuerdo cuando Moisés, que estaban sus dos, sostuvo las manos. Exacto, le sostuvieron las manos porque estaba cansado. Ese fue ese soporte para que él pudiera continuar. Ese Aarón. ¿Ya? Ur y Aarón. Y Aarón. Le claro. sostuvieron las manos. Que fueron los que le sostuvieron, Moisés. que estaba Entonces, agotado. exacto, porque estaba agotado. Entonces, yo diría que todos los seres humanos en algún momento nos agotamos, todos sentimos cansancio, porque la verdad, Es otro. cargamos, todos, ¿vale? Hay quienes tenemos al Padre, yo diría que todos lo tenemos, pero de pronto algunos aún están en ese camino de llegar donde Él. Listo, entramos en ese proceso de oración, sin embargo necesitamos a alguien que nos escuche. Entramos en ese descanso con el Padre, pero es rico saber que hay alguien que te escuche, que te vea. Y para aquellos que no, la invitación es esa, cibernautas, la invitación es, venga, no estás solo. Siempre es importante decirlo, y yo a mis pacientes casi que a todos les termino con esa frase. Yo les digo, nunca, jamás estaremos solos. Una cosa es sentirnos y otra cosa es estar. Nos podemos sentir solos, ok, entremos a revisar por qué nos sentimos solos, si tenemos personas. Lo que pasa es que a veces no sabemos valorar o apreciar a quienes tenemos a nuestro alrededor, pero nunca jamás estaremos solos. Y esa es la invitación, cibernauta, nosotros no estamos solos, nunca estaremos solos, es busquemos ayuda. Y los que estamos del otro lado, pues digo del otro lado, pero todos necesitamos ayuda, es, ven, yo me apoyo, ve, hace rato que no hablo con esta persona, ve, voy a escribirle, voy a llamarla, voy a visitarla. Eso, ustedes no se imaginan el efecto que eso produce.
porque cuando vemos que de pronto esa persona se aísla o se separa, como tú lo mencionabas ahorita, bueno, porque ¿qué está pasando? Se hacía parte de, porque se ha aislado, ¿qué está sucediendo? Entonces cuando entramos a hablar, cuando entramos, ok, ya entendemos, de pronto uno respeta espacios, uno respeta cosas, pero estamos llamados a eso, estamos llamados a escuchar, estamos llamados a acompañar, estamos llamados a cargar, la palabra dice, carguémonos los unos a los otros, no solamente y somos intercesores en oración, sino venga, usted necesita que yo en este momento lo acompañe o le quite, le ponga, le suba, hágalo. Mira que hay algo que influye en esa voluntad y en ese deseo de querer ayudar a otro, y es el no menospreciar lo que puede generar dolor en otra persona. Exactamente. Porque a veces, a ver, por decir algo, para mí decir perder el trabajo me afecta, pero no es quizás, en el caso particular, una razón por la cual yo diga, piense yo me tengo que quitar la vida. Pero en el caso de otra persona pueda que eso sí la lleve a pensar, porque no sabemos, o es más, mi pensamiento hoy puede ser ese, pero en el transcurrir del tiempo pueda que ya piense de otra manera frente a perder el trabajo, porque el contexto y la situación es distinta. Total. Entonces, a veces sí hay señales en los impactos que pueden generar dolor en las personas y lo sabemos, pero como los evaluamos solamente desde nuestra postura, mirada, no tenemos esa empatía de decir a esta persona eso le puede estar generando un trauma bien grande y requiere de apoyo, o por lo menos de preguntarle cómo te sientes. Exacto. Lo que estamos diciendo. Sí, mira, que usted hablaba ahorita al principio de identidad. Y ya aquí personal, ¿no? Y yo pienso que la identidad se puede lograr o se puede alcanzar. Cuando uno entra en el camino del Eterno, uno comienza a reflejar esa identidad. Y comienza a entender esa identidad. Y cuando uno entiende que tiene el abrigo, el acompañamiento y la protección del Creador, yo creería que todos estos pensamientos o todas estas ideas o todas estas acciones se pueden derrumbar en el momento, ¿sí? En cualquier momento. Entonces esa falta de identidad, esa falta de saber cuál es nuestro rumbo, nuestro compromiso y nuestro propósito, que yo creo que el problema está ahí, que no sabemos cuál es el propósito que debemos de tener nosotros como hijos del Creador. Sí. Cuando nosotros entendemos cuál es el propósito, yo puedo asegurar de que todas esas ideas se pierden. Sí. Con eso yo me acuerdo de mi profe de clínica, que me asesoró por mucho tiempo, incluso ya siendo profesional y todo, y él siempre nos decía que la pregunta que le hacían a él era ¿cómo uno hace para mantenerse o sentirse vivo? ¿Sí? Tener esta motivación, querer vivir, y decía, no, hay veces no tenemos motivación incluso por lo que tenemos pasión, hay veces no la tenemos pero hay que hacerle. Y decía, hay una de las cosas que hay que hacer y es, tengan un deseo, y ese deseo hay veces está acompañado de algo que se llama servicio, ¿sí? Yo puedo desear ser, en este caso soy psicóloga, que fue lo que yo deseé ser en su momento, pero ¿al servicio de qué? ¿Sí? De la comunidad, de la gente, porque en cada profesión, la que sea, yo tengo que tener un servicio para los demás. No solamente es un beneficio para mí, no solamente es algo que me va a llenar de orgullo o de cartoncitos, como a veces pasa, sino ¿qué hago yo para el otro? ¿Sí? Y en el hacer el otro, nunca se va a acabar el deseo. Correcto. Porque hay mucho. ¿Cómo se llama eso? La necesidad de ser necesitado. Y recuerden que la palabra del Señor habla de que nuestro Yeshua vino a servir y no a ser servido. Y eso le da sentido a la vida, ¿no? Sí. Y revisando las escrituras, entonces Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y el hablar es importante porque nos ayuda a liberar, y hay gente que se ha suicidado porque lo que ustedes decían acertadamente, porque alguien no los escuchó. Y sobre todo si vamos al liderazgo, el liderazgo es solo. Es solitario. Yo fui pastor soltero, yo soy un caso excepcional y eso es difícil. Sí, eso es muy duro porque yo no tenía con quién hablar, yo no tenía a quien expresarle muchas cosas. Yo hablaba con Melo, que era mi pastor o era nuestro pastor en ese tiempo, pero hay cosas que yo no podía hablar con él y que yo necesitaba. Ahora tengo a mi esposa, entonces ahora ya puedo liberar con ella, pero en ese tiempo era muy difícil porque y por eso es que muchas veces los líderes terminan tomando una mala decisión en sus vidas porque no tienen quien los escuchen. Y creo que este texto de Santiago
nos muestra de que tenemos que buscar a alguien para que nos oiga en esos momentos que estamos cargados, ¿no? El Señor dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los puedo hacer Amén. descansar, ¿no? Sí. Bueno, cibernautas, por hoy hemos llegado al final. De verdad que es un tema bastante interesante, un tema bastante álgido. Uy, sí. Y que le falta mucho por abordar todavía. Total. Hoy fueron pinceladas, cibernautas, pero pues como siempre nosotros, nuestro deseo, hablando de deseo, nuestro propósito es servirle al Eterno y sabemos que somos sus instrumentos y queremos dejar eso, una palabra, marcar un precedente de saber que sí, que hay esperanza, que hay luz, que somos luz y que debemos seguir en cumpliendo ese mandato de amemos al otro. Amar al otro implica yo me tengo que despojar de mí y así el otro no me diga que me necesita, yo sé que está necesitando, porque todos necesitamos. Entonces es acudir, llamemos, escribamos, visitemos, de verdad que es supremamente importante, cibernautas. Bueno, chicos, como siempre, por favor, vamos a cerrar con esas perlas maravillosas, aunque hoy han dado muchas. Sí. Que John ya tiene una perlota. ¿Cuál es? A ver. Tengo una camiseta con el mensaje. Hay 2. Dale. No, de pronto 3. Aquí me encontré otro. Aquí en el vaso que me prestaron. Jeremías 29:11 dice el Creador: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, amén, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Total. Solo Él. Cuando yo estoy siguiendo la perla porque esa me identifico con ella. Mi esposa me regaló una camiseta con esa frase y siento que es un mensaje muy esperanzador. Sí. Digamos que uno en la palabra, si uno hace un estudio sistemático, pues uno que va a encontrar que hay pasajes donde si usted los abre, usted va a pensar, no, pues quitarme la vida es la solución. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que son muy drásticas en la palabra. Pero cuando uno lee en su contexto que esas cosas drásticas hacen parte de la formación de uno y existen palabras como esta que son de esperanza, donde realmente tú tienes que pasar por unas pruebas, tienes que pasar por el dolor para poder probar cómo se prueba el oro. El oro se tiene que afinar es con el fuego. Entonces muchas veces en nuestra vida vamos a sentir dolores inmensos y si nosotros vemos ese dolor con un propósito más elevado que el simple hecho de sentir el dolor, pues vamos a encontrar una salida que no va a ser necesariamente el recurrir al suicidio. Exactamente, así es. Y cerraríamos con esta frase en hebreo que es Beatá leareja camoja. Significa amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, así es. Gracias, cibernautas, de verdad, gracias por acompañarnos, gracias por estar acá. Pues la idea es, esperemos que Jenny pueda seguirnos acompañando. Sí. El próximo mes es el mes de la salud mental, imagínense, o sea, es que estamos así como alineándonos en muchas cosas maravillosas que el Padre nos está colocando. La idea es poder seguir tocando este tema, familias, y la invitación es, venga, convoquen espacios de comunicación en su casa, hablemos, por favor, hablemos, escuchemos, expresemos, validemos al otro, su emoción, busquemos ayuda, no nos quedemos callados, por favor. Esa es la invitación para hoy. Y de verdad nada, muchas gracias. No sé, Jenny, si tienes algo para decir para despedirnos. No, recordar que pues digamos que todos podemos, pero solos no. Que busquemos ayuda siempre, no solamente ayuda cuando tenga yo algo de salud mental, sino ayuda en diferentes campos. Cada vez llegamos más lejos entre toditos. Amén, así es. Bueno, cibernautas. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se ciberestacionaron. Tenemos personas en YouTube. Les saludamos. No sabemos quiénes son porque allí solamente es la manito si nos escriben. Bueno, qué importante saber acerca de ustedes. Muchísimas gracias. Recuerden que hoy es Día Internacional. Día Mundial, ¿no? De la prevención. De la prevención del suicidio. Y bueno, ninguno está exento. Yo recordaba a un amigo que tenía mi mismo nombre, Tocayo Álvaro, con esposa, con una hija, y tomó la determinación y su familia lo encontró colgado en una parte del patio de la casa. Entonces estaba pensando lo duro, ¿no?, que tiene que haber sido. Yo como amigo lo sentí bastante, sobre todo la familia,
y las heridas que puede haber dejado en la familia, y bueno, quién sabe el acompañamiento de parte del Estado, ¿no? A través de las IPS que estaban en la época, porque estoy hablando de una historia de más de 15 años, quién sabe qué tan efectivo fue el acompañamiento con ellos, ¿no? Porque no sabemos en qué terminó todo el tema. Pero muchísimas gracias a todos los que se ciberestacionaron con nosotros. Recuerden, la doctora Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica, y tiene un consultorio y ella atiende de manera profesional, y le pueden escribir al WhatsApp, y ahora tenemos página, ¿no?, de Psicosentir y Actuar. Así es, cibernauta, recuerden, Psicosentir y Actuar se encuentra en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como @Psicosentir y Actuar. Y para solicitar cita pueden hacerlo a través del WhatsApp, número WhatsApp, más 57 para aquellos que están en otro país, 310-383-3320. Repito, más 57 310-383-3320, o pueden hacerlo también a través de la página web www.sentiractuar.com. Ahí en la página web estamos haciendo escritos artículos en relación a precisamente este tema del suicidio. Es importante que lo vayan a revisar. Y cibernautas, quería comentarles, es importante, chicos, también lo dejo aquí en el aire, pues para que lo tengamos pendiente. Hay que hablar acerca de la familia, del duelo que vive la familia cuando han presentado estas situaciones, de qué es lo que sucede. Pienso que es un punto importantísimo, así que, doctora, por eso digo que hay que cordialmente invitada. Continúa. Sí. Muchísimas gracias, claro, con todo Continuar gusto. con esto. Y nada, cibernautas, aquí estamos, de verdad, muchas gracias. Si el Padre lo permite, próximo miércoles 6 de la tarde nos encontraremos aquí en su programa Línea Amiga. Muchas gracias por todo. Que así sea. Chao. Chalo. Bueno, los dejo en compañía de Daniela Morillo. Ella es teóloga con una especialización en psicología con énfasis en espiritualidad, de la Universidad Bautista de la ciudad de Cali, para que ustedes estén allí ciberestacionados con Línea Amiga, la línea de psicoconsejería. Y en el día de hoy vamos a tener el romance divino aquí a través de la estación deportiva. Los que están en nuestra transmisión, les invitamos para que se pasen a www.laestaciondelcielo.com. 24 horas de música gospel, conectados con Dios a través de la música y los mensajes de reflexión. Dios les bendiga, les mandamos un abrazo y que el Señor les bendiga de una manera rica y abundante.